sencillo. Uno cuando ha entendido ese concepto, pues todo lo demás es. Segunda pregunta complementaria. Cuando es correcto decir un balance hídrico o es mejor hablar en plural. A ver. ¿Y por qué? Si es correcto decir balance, creo que balances hídricos, porque creo que hablamos de el análisis de varias cuencas. Bueno, a ver, gracias. Le vamos a invitar al señor Daniel Eliazar Pérez que nos cuente, a ver, ¿por qué es mejor, coincido con su compañero, en hablar en plural? Balances hídricos. A ver. Buenos días, ingeniero. Adelante, por favor. Es mejor hablar de balances hídricos porque hemos hablado de más de un tipo de balance, de balances anualizados, de cuencas aisladas, no aisladas y de balance multianual. Dale, gracias. A ver, va por ahí. Idea de los balances hídricos. Que puede depender del tiempo de estudio, o sea, puede ser anual o tal vez por más tiempo, y también de cuántas cuencas o de qué cuencas se realiza, si es aislada o son de varias cuencas. Muy bien, va por ahí el asunto, ¿no? Entonces les voy a compartir mi escritorio. Avísenme cuando ya estén viendo, por favor. ¿Ya están viendo mi escritorio? Sí. Perfecto, vale. Bueno, a ver, es solamente para que quede muy clarito. Primero, que es cierto, de la forma más general, la definición de balance hídrico está relacionado con el equilibrio entre entradas y salidas a un sistema en general, Fíjense que ahí en la lámina que utilicé la semana pasada yo enfaticé o una porción de ese ciclo hidrológico que habíamos mostrado, ¿cierto? Y justamente hoy día voy a poner algunos ejemplos de ello. Entonces, hemos dicho que el título decía balances hídricos. ¿Por qué? Porque yo puedo construir tantos balances hídricos como combinaciones entre sistemas que elija y periodos que también quiera analizar, ¿no? Puede ser un balance anual, multianual, pero también pueden ser balances diarios, mensuales, semestrales, lo que ustedes quieran. Y vuelvo al ejemplito de los bancos. No es lo mismo auditar o hacer un balance en el Banco Nacional, que en el de crédito, que en el Mercantil Santa Cruz. Diferentes sistemas. No es lo mismo el hacer el recuento el 30 de junio que el 31 de diciembre. O eventualmente, pues, no es habitual, pero yo podría hacer un balance el 31 de marzo, por decir algo, ¿no? Entonces, como ven, eso es sustancial. Lo que yo quiero que capten es que este concepto es aplicable a cualquier porción, a cualquier subsistema del ciclo hidrológico, ¿no? Y también a cualquier periodo. Eso es sustancial, ¿ya? Bueno, entonces, tal cual su compañera ha dicho en la semana pasada, en la clase anterior estuvimos viendo de inicio el balance anual. Fíjense, ahí está fijado el periodo en una cuenca aislada, ahí está fijado el sistema. Y bueno, ya habíamos visto ese equilibrio, habíamos también recordado que no interviene el almacenamiento por intercepción, justo por la temporalidad, porque en un año, pues, es el agua que se almacena sobre las hojas sobre el follaje, pues,
se evaporará o escurrirá o goteará, etcétera, pero ya está en algún otro término de esta ecosistema. Después hemos hecho también un poquito para una cuenca no aislada y además le ha agregado el componente de que era una cuenca pluvionival, es decir, con régimen de precipitaciones en nieve y lluvia. Y hemos visto que es lo mismo, nada más hay que tener en cuenta las particularidades en cuanto al flujo del agua, digamos, ¿no? Y hago recuerdo acá que cuando hemos dicho que hablamos de pérdidas, no es que se desaparece, listo, no, sino que pérdidas en el sentido de que yo no voy a contar con ese agua en el periodo que estoy analizando a la salida de la cuenca que estoy analizando, ¿no? Eso. Y lo último que hemos visto y que yo he enfatizado mucho es que no es bueno el tomar decisiones sobre el análisis de un año. Y por eso es que se hacen estos balances que hemos denominado multianuales con la media de las variables que intervienen en la ecuación. De hecho, la razón por la que es necesario, es imprescindible basarse en registros de muchos años, cuanto más años mejor, es justamente ese término de error, porque en ese término de error ya habíamos dicho que asumimos que los incrementos y las disminuciones en los diferentes almacenamientos se van compensando. Eso no es cierto, no tiende a cero, digamos, esa compensación en periodos cortos. En periodos largos, cuanto más largos mejor, repito, ahí sí, los más y los menos se van compensando y eso tiende a cero, ¿no? Entonces, de hecho, este balance hídrico, así tan sencillo como es sumamente laborioso plantearlo en la práctica por el tratamiento de datos que hay que hacer, ¿no? Pero después eso también es muy útil porque nos permite conocer, como había dicho antes, cuánto recurso pues tengo en una determinada región, en un determinado sistema que estemos analizando. Permítanme, ahí todavía hay varios. Bueno, entonces vamos a continuar. Acá en esta lámina ustedes están viendo año hidrológico. Pues si bien yo he utilizado el año calendario para dar algún ejemplo y que entienda el concepto, los balances hídricos ya no se plantean con años calendario. Se plantean con años hidrológicos. En el caso boliviano, como está ahí en la lámina superior izquierda, en el dibujo superior izquierdo, comienza en octubre y termina en septiembre de cada año. ¿Y eso cómo se define? El año hidrológico es diferente dependiendo de la región donde está emplazado el sistema que estamos analizando, donde está la cuenca que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, repito, acá en Bolivia el año hidrológico es desde octubre. ¿Y por qué es desde octubre? Se toma el inicio del año hidrológico al mes en que el régimen de precipitaciones o el régimen de escurrimiento empieza a subir, ¿ya? Es decir, ha terminado el estío, ha terminado la época seca y empieza a ascender esos valores mensuales, ¿no? Ahí, como ven en la lámina, la discretización temporal es en meses, ¿no? En abscisas. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque se trata de que todos los máximos valores estén en un solo periodo de análisis, como estamos viendo en esta figurita, ¿no? Entonces, esta campanita comprende todos los valores máximos acá, ¿no? En un periodo. Esa es la razón. Sin embargo, y acá yo debo señalar, ¿no?, que en hidrología y en general en la ingeniería no hay dogmas, siempre es compiense, ¿no?
en la mayoría de los problemas, ya sea de máximos o ya sea, digamos, de tratamiento con valores medios, como se hace, por ejemplo, un balance hídrico como el que de anual, que es lo que hemos mostrado en una cuenca aislada, ¿no? En esos casos sí se utiliza este año hidrológico. Pero si a ustedes les plantean el análisis, por ejemplo, de sequías, ya he mencionado en anteriores clases que sequías significa eventos extremos, pero mínimos, ¿no? Mínimos. Entonces, capaz que en estos casos sea mejor tener en un solo periodo de análisis, ¿ya? Los mínimos. ¿Qué yo haría? Tomaría ya no de enero, o perdón, de octubre a septiembre, como esta. A ver, me voy a pasar siempre, ya les he dicho, 30 años de estar dibujando en las pizarras me complica pues la vida explicarles, ¿no? Entonces, digamos que lo que estamos viendo es que los años hidrológicos son más o menos así, ¿ya? Uno de esa manera. Entonces, estamos diciendo que de este octubre hasta el próximo septiembre, eso tomó como año hidrológico. Bueno, pero si me dan mínimos, ¿yo qué haría? Esto, el pico, digamos, este pico, voy a cambiar de color. Este pico sería febrero, ¿ok? Y esto, obviamente, aquí sería enero, del próximo año, obviamente, ¿no? Entonces, si yo estoy tratando con mínimos, preferiría trabajar con esto que estoy marcando con rojito, en un solo ciclo, en un solo periodo, perdón, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco a conveniencia del que está analizando el problema. Si son mínimos, pues prefiero tener los mínimos en un solo periodo. En general, en la mayoría de los problemas de ingeniería, sobre todo ingeniería civil, se aplica este año hidrológico con esta onda, digamos, de máximos concentrados en un periodo, porque pues la mayoría son o tratamiento con medios, valores medios de alguna variable o con valores extremos máximos, ¿no? Eso es. Bueno, entonces lo que hemos estado hablando ya no es de enero a diciembre, como en el caso de los bancos, sino se tratará de años hidrológicos de octubre a septiembre. De hecho, ya saben ustedes que la entidad encargada de la recolección, procesamiento y transmisión de la información hidrometeorológica es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, ¿no? Y ellos están encargados, pues, de básicamente dotar de la información, y en sus planillas lo que ponen es año, 2015-16. Entonces nosotros tenemos que entender que esa data es desde octubre 2015 hasta septiembre 2016, ¿no? Y así. Bueno, entonces hecho esa aclaración, y como les he dicho, en las diferentes regiones del mundo los años hidrológicos son diferentes. No sé, en Alemania, pues allá el ciclo hidrológico iba desde noviembre hasta octubre, pero en España va por el contrario desde mayo hasta abril, cosas así, ¿no? Entonces, en Brasil es todo un caos, porque como es tan grande, pues en el sur utilizan uno que es un poquito parecido al nuestro, comienzan en noviembre y terminan en octubre, pero más bien en el noreste, básicamente, si no me equivoco, va desde julio hasta junio, una cosa así. Entonces, repito, en cada región, cada quien debe analizar el régimen de precipitaciones y o escurrimiento y determinar de forma correspondiente el periodo de análisis anual. Bien. Voy a pasar a otro. Esta lámina ya les he pasado la semana pasada para explicarles cómo es la conformación del subsuelo. Y vamos a utilizar también para analizar, en este caso, el balance hídrico, fíjense, anual, ahí estoy definiendo el periodo, de la zona no saturada del suelo. ¿Sí? Es decir, de esta zonita que estamos viendo acá arriba, en la lámina. En nuestro esquema del balance hídrico,
¿de qué estaríamos hablando? A ver, insertar. Con esto haremos. Estaríamos hablando de esta zona, ¿cierto? Ay, perdón, ¿no? Para empezar, voy a tomar otro colorcito. Estaríamos hablando de esta zona, ¿no? Estaríamos hablando de todo esto que acabo de marcar. Ojalá que se note, está un poco delgada la línea que he puesto, pero bueno, es eso, ¿no? Ese nivel de almacenamiento. Entonces, fíjense, lo primero, estamos tomando una porción del ciclo hidrológico. Así como hemos aplicado a todo en el caso de la cuenca, aislada, no aislada, en este caso vamos a tomar este pedazo del sistema y quiero hacer el balance anual. Entonces, vuelvo a la lámina. ¿Cuál es el principio? El principio simple y llanamente dice, ¿no?, que tiene que ser el equilibrio entre lo que entra, lo que sale y la variación del almacenamiento en ese sistema. Entonces, nuestro sistema lo vamos a representar por este elemento comprendido entre la superficie, el nivel freático y estas dos verticales que están delimitando el elemento de análisis. H, se acordarán que es la simbología para el almacenamiento en la zona no saturada del suelo. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy planteando en esta ecuación que está aquí abajo? Estoy diciendo, lo que yo tengo al final del año I, que le estoy llamando HI más 1, ¿no?, va a ser igual a ¿qué? A lo que yo tenía al comienzo del año, hidrológico ciertamente, ¿no?, más todo lo que entra, que está en azul, menos todo lo que sale, que está en rojo. Así de sencillo, ¿sí? De hecho, si ustedes pasan el H, y voy a hacer eso enseguida, si ustedes pasan esto a la izquierda, ¿no?, acá, y claro, le ponen menos, porque estamos pasándolo al otro término, ¿no?, al otro, sí, al miembro de la izquierda. Entonces, ¿qué sería HI más 1 menos HDI? ¿Cómo es? ¿Qué sería? A ver, señor Careaga, cuéntenos, ¿qué había sido? Señor Careaga. Inge, Hola, adelante. ¿podría ser la variación de precipitación entre 2 años consecutivos? A ver, hasta variación está bien, pero ¿de qué estamos hablando? Definición. Entradas, lo que está con azul. Salidas, lo que está con rojo. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es lo tercero de nuestra definición? La variación en el almacenamiento. Y eso es lo que estamos planteando acá. He pasado justamente el término HI a la izquierda para que veamos con claridad esto. Esto le podríamos llamar delta HI. H, estamos diciendo, es el almacenamiento del agua que este elemento de la zona no saturada del suelo que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, claro, HDI más 1 menos HDI es la variación en el almacenamiento, en este caso, en la zona no saturada del suelo. ¿Ok? Ahí está. Está clarísima la relación, el concepto, etcétera, ¿no? ¿Qué variables tienen que entrar acá? Fíjense, la variación, ya he dicho a la izquierda, ¿qué es lo que está entrando? Como es el elemento de análisis, ya hemos dicho que aquí hay un flujo que por la pendiente de la figurita es de izquierda a derecha. Entrará un cierto volumen en ese año que estamos analizando, porque es anual, hemos dicho, ¿no? Y saldrá otra cantidad, pero en ese periodo se ha quedado un poco acá, que es el almacenamiento. ¿Qué otra entrada tenemos? La infiltración, ¿cierto? La infiltración a través de la superficie del suelo. Y es un poco que ustedes lo pueden ver
acá con claridad dónde está nuestro esquemita acá, ¿no? Fíjense acá, esto es el H, como hemos dicho. Ay, perdón, uy, está mal esto. Olvídense de esto. Es que ese es el problemita de... A ver, me he confundido de nivel. Enseguida vamos a... almacenamiento superficial, decía ahí, nadie me ha corregido. Aquí, esta partecita es, ¿no? Esta parte, ahora sí. Entonces, fíjense en este almacenamiento en el suelo que entra infiltración, ¿no? Que es, y además por aquí abajo, capilaridad, en alguna época del año, ¿no? ¿Qué cosa sale? Sale evapotranspiración, sale escurrimiento superficial, sale recarga. Listo. Eso mismo estamos viendo aquí, en este gráfico. ¿Qué entra? Escurrimiento superficial de entrada, infiltración, capilaridad por abajo en un periodo del año. ¿Y qué sale? Sale la evapotranspiración, que no lo marqué, ¿no? Pues es del horizonte superior, obviamente, que está en contacto con la atmósfera, y además la transpiración, como hemos dicho, a través de la zona radicular de las plantas, y pues la recarga hacia el acuífero o zona saturada. Listo. Ese es nuestro balance hídrico entonces de la zona no saturada del suelo. ¿Sí? ¿Está claro el concepto, compañeros? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, abran su micrófono y pregunten si hay alguna duda. Bien. Entonces, si no hay preguntas, si todo está clarito, voy a plantear... Una consulta. Vale. Del anterior esquema, no le entendí bien la variable R, ¿qué representa? Recarga, la recarga. Aquí se ha hecho no sé qué cosas con las flechas, pero ustedes saben que va todo de arriba hacia abajo. Estamos analizando este estamento, que es el almacenamiento en el suelo, que eso es en la zona no saturada del suelo. ¿Sí? Entonces, de este almacenamiento hemos dicho que pasa por gravedad hacia el almacenamiento subterráneo, el agua, ¿no? Es esa recarga. Es lo que está saliendo de este almacenamiento y se está pasando al acuífero, ¿ok? Eso es la recarga. Y eso es lo que está mostrándose acá. Perdón, acá. Sí. Bueno, entonces voy a pasar a hacer otro ejemplo. Y este ejemplo, jóvenes, yo les pido que lo entiendan bien y se lo guarden en su disco duro personal, en su cabecita, porque va a ser la base de análisis para el dimensionamiento de reservorios que vamos a hacer allá en las últimas clases del curso, pues, ¿no? Es un balance hídrico, fíjense, mensual. Aquí ya estamos variando el periodo, ¿no? Y estamos hablando de un embalse. Un embalse, básicamente, como he mencionado ya en clases anteriores, es un nivel de almacenamiento sobre el suelo, es decir, superficial. ¿Sí? Entonces, igual, acá estamos hablando de una porción del ciclo hidrológico, una porción que está sobre la superficie. Bueno, acuérdense que este embalse, qué pena que no, la verdad que no se me ocurrió poner la presentación de introducción, ahí teníamos una cuenca, pero bueno, aquí vamos a pintar. Acuérdense, esto es sumamente importante, yo tengo la cuenquita, ¿no? El embalse siempre está a la salida de la cuenca, porque a partir de esa sección de interés he definido esta cuenca, ¿no? Entonces voy a pintar así, estito con azulito, este va a ser mi embalse, ¿ok? Esto que estoy poniendo aquí, entonces, este embalse es el lago artificial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde viene el agua? Ya he puesto mi presa, como he explicado en la primera clase, que es una barrera en el flujo del agua y ahí se retiene el agua. ¿Qué es lo que está entrando? Lo que está entrando, este Q que he puesto aquí, que pueden llamarle cualquier otra cosa, ¿no? Es el aporte de la cuenca, que es lo que acabo de mostrarle. Es lo que se junta, ha llovido sobre esta cuenca, ¿no? Ha llovido sobre esta cuenca.
¿ya? Y se junta el agua y en algún momento debería salir por esta sección de este río. Pero claro, como está trancado por la presa, se va acumulando, eso es. Entonces, esos aportes que vienen de la cuenca le estoy llamando Q. ¿Qué otro ingreso hay? Hay el ingreso de la lluvia, de la precipitación. Obviamente, en el dibujito que estamos viendo, eso depende de la magnitud del lago artificial que formemos, ¿no? Si es pequeñito, en esta proporción ya todavía puede ser importante, pero puede ser un puntito en el dibujo, ya si lo hacemos a escala. Eso sería irrelevante, pero formalmente un ingreso es también lo que cae directamente de la atmósfera al lago, al reservorio que hemos creado. Listo. En condiciones normales, cuando no hay trasvases, cuando no hay otro tipo de entradas, pues es eso lo que vamos a considerar en un balance de este embalse. El almacenamiento, como es superficial, estoy llamando S, ¿no? Y las salidas, ¿qué son las salidas? La flecha la puse acá, pero puede infiltrar por el fondo del embalse, porque ya les he dicho que todo contacto agua-suelo produce infiltración. Y cuando hablo agua-suelo puede ser suelo natural, como en este caso del fondo del embalse, pero si esta presa, en vez de ser de hormigón, como es el perfil en el dibujito, puede ser una presa de tierra, también puede haber infiltración a través del cuerpo de la presa. Entonces, esa es una salida. Eso es algo que estoy gastando, ¿no? ¿Qué más sale? Todo contacto aire, agua, produce evaporación. Por lo tanto, acá se va a ir hacia la atmósfera. ¿Y qué cosas más tengo? Obviamente que tengo acá acá en el dibujito está regadío, abastecimiento. En general, eso se llama demanda, cubrir la demanda. Para eso he hecho el embalse, para eso he hecho la presa, para poder almacenar agua y poder sacar según mis necesidades. Eso significa cubrir la demanda. Acá estaría faltando algo y le vamos a agregar. Siempre es, a ver, ¿dónde está? Le voy a agregar. Permítanme. Ya saben que aquí hay un vertedor de excedencias, ¿no? Y voy a poner esta flechita, así. Es una salida y eso le vamos a llamar simplemente rebalse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, puede ser una situación que nuestro embalse está lleno y en ese periodo ha llovido mucho, entonces por sobre el vertedor de excedencia va a haber un rebalse, ¿no? Y acá en nuestra ecuación vamos a ir analizando también, vamos a aumentarle eso enseguida. Vale, entonces, como en el caso anterior, ahora ya es para un mes, porque eso es importante, les adelanto que en general, en la mayoría de los casos, los embalses se dimensionan en base mensual, con discretización mensual, ¿no? La mayoría de los embalses que nutren de agua a la ciudad de La Paz, pues son en base mensual, ¿no? Se opera en base mensual. En el capítulo correspondiente analizaremos que eso tampoco es un dogma, eso hay que pensar. Pero bueno, acá he puesto, igual que en el caso anterior, ya sería SI más 1. ¿Qué sería? Lo que yo tengo almacenado al final de un mes, ¿ok? Y ese subí es lo que yo tenía almacenado al comienzo de ese mismo mes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿cuál es el balance? Es lo que yo tenía al comienzo más todo lo que entra menos todo lo que sale. Y aquí, pues, le voy a aumentar lo que en el dibujito también lo hemos aumentado. Sería el rebalse en el mes I, ¿no? Ay, caramba, sí. Nada más que aquí está. Bueno, no me voy a detener en los tamaños de las letras. Espero que puedan ver suficientemente bien. Dígame. Disculpe, ¿lo puede ampliar la pantalla, por favor, ingeniero? Vale, ¿está viendo en celular? Ahora sí. Vale. Soy chicato, diga. Bueno, yo también, así que no sé, Tati. Listo, entonces,
Ahí está, a la izquierda está SI más 1, ¿no? Lo propio pueden hacer ustedes. Este término SDI que está a la derecha, si lo llevan a la izquierda, nos va a representar claramente la variación en el almacenamiento, en este caso superficial, ¿cierto? Que va a ser igual a las entradas menos las salidas. Así de sencillito es el asunto. Nada más que tienen que considerar cada situación especial, ¿no? A ver, yo luego voy a volver a presentar la pantalla completa. Señor Gómez, a ver, yo he dicho salvo trasvases y cosas. ¿Qué entiende por trasvase? Buenos días, ingeniero. ¿Debe ser algo que está por detrás? Trasvase. Bueno, más o menos, por lo menos la etimología de la palabra podría significar eso, ¿no? Bienvenido, señor Rojas. Primera pregunta, ¿a qué hora es su clase? Hola, señor Rojas. Ingeniero, buenos días. Estaba intentando conectarme desde hace rato. Con la pantalla que he estado emitiendo hasta 8:40, ¿no? Esa es. La clase es 7:30, hemos dicho que hasta 7:35, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es un trasvase? Ahorita... Ahorita estoy buscando en el internet. Bueno, a ver, señorita Vilca, Jocelyn Vilca, por favor, cuéntenos qué entiende por trasvase. Buenos días, ingeniero. Hola. Los trasvases son obras cuya finalidad es incrementar la disponibilidad de agua en una población. ¿Está bien? Sí, está buscando en el internet, pero ha buscado lo que no es. A ver, les voy a explicar aquí. ¿Están viendo, no? Sí. ¿Eso es rebalse? ¿Trasvase? ¿Rebalse? No. Ya ahora les explico. Permítanme un segundico. Ay, caramba, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no puedo hacer con lápiz? No, vamos a hacer entonces. Ya. Aquí está. Yo tengo una cuenca. ¿Están viendo, no? Lo que estoy dibujando. Entonces, aquí tengo, ya saben, eso siempre es mi... Y aquí tengo mi laguito artificial, que es el que he obtenido con la construcción de la presa. Bueno, pero ya sabemos que las cuencas tienen vecinas, ¿no? O sea, no son así islas. Esto que, por favor, es temita de pulso nomás, debería coincidir el rojito con el verde en este sector. Y claro, esta tiene también su red hídrica, aquí. Digamos que, bueno, esto se va y se unen aquí abajo, digamos, estos ríos. O igual por la izquierda. Solamente voy a trabajar con esta vecina. Entonces, claro, puede ser que el agua que yo necesito o los volúmenes que necesito en un año, por ejemplo, sean superiores a lo que me puede proveer esta cuenca que he pintado con verde. Entonces, lo que hago es utilizar parte de lo que se obtiene en una cuenca vecina, ¿ya? Eso es trasvase. Es llevar agua de una cuenca, que en este caso sería esta la roja, hacia otra cuenca. ¿Cómo se hace eso? Mediante canales o mediante túneles, normalmente con túneles. Esto que estoy pintando acá con naranjita, ¿no? Sería un túnel que capta las aguas en este punto, es decir, en esta subcuenca que estoy pintando acá, digamos, ¿no? En toda esta porción de esta subcuenca, capto el agua, lo llevo por un túnel y le aumento al ingreso natural que tendría. Eso es un trasvase. Un ejemplo es el sistema hidroeléctrico en el valle del río
caramba, en el valle, en el sistema central de Ende, en Cochabamba, ¿no? Qué sé yo, todo, el río Corani y el río Santa Isabel son los que proveen directamente, porque están en la misma cuenca, y hay otra cuenca que se llama Málaga aledaña, tal cual esto. Se capta agua de Málaga y se lleva a la cuenca de Paracti, así se llama esa cuenca grande, y se mete a los embalses, a la generación hidroeléctrica, ¿no? Eso es el trasvase. Bueno, entonces, dicho eso, ¿dónde le acoplaríamos acá un trasvase? ¿En el negro, en el azul o en el rojo? A ver, denle muchachos. Señor Calizaya, ¿a cuál le aumento? ¿Al rojo, al negro, al azul? Al azul, ingeniero. Eso, ¿por qué? Porque son entradas, ¿no? Entonces es una entrada adicional que me estoy consiguiendo para poder satisfacer, pues, las demandas, ¿no? Y bueno, aprovecho para decirles acá que aparte de la demanda del D que está aquí, ¿no? Que es totalmente controlable porque eso yo en mi obra de toma a la salida de la presa, ¿no? Puedo regular la válvula, la compuerta, lo que sea, pero lo que no es regulable son estos otros términos. La evaporación, ya les he dicho, el aire para mí es un cliente adicional, porque cuanto más sediento está, cuanto más seco está, pues me va a tomar más agua y me está quitando volúmenes de agua que yo necesitaría para responder a la demanda. Lo propio, la infiltración. Si hay problemas de formaciones, digamos, muy permeables, entonces me complica la vida. Y los rebalses, bueno, eso tiene que ver más con el régimen, ni siquiera mensual, régimen diario. Eso vamos a ver en el capítulo de dimensionamiento de embalses, es un temita un poquito complejo. Pero bueno, está entendido entonces el balance hídrico mensual, ¿cierto? Vale. Y como les digo, va a ser la base para el dimensionamiento en el capítulo correspondiente. Bueno, voy a ir uno más para avanzar con esto. Acá les voy a hacer recuerdo, esta figurita ya también he mostrado la anterior clase, ¿no? Este es la representación de una tormenta, y obviamente su correspondiente hidrograma. Y hemos dicho que hietograma es la representación de la precipitación en el tiempo, que es esto que está aquí arriba. Esto sería lámina de agua de la lluvia en función del tiempo. Y esto, el hidrograma que es la representación de caudales en función del tiempo. Entonces, a ver, señor Kelvin Franco Castillo, cuéntenos el hidrograma, ¿dónde es que se mide? ¿Aló? Señor Castillo. Que se ha ido a esta hora ya son salteñites, ya no es desayuno. A ver, mi amigo Gutiérrez, que de este temita hemos hablado alguna vez. Cuéntenos, ¿dónde se mide el hidrograma? Buenos días, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? En la salida de la cuenca, ingeniero, en el punto de control. Muy bien, eso es. El hidrograma se mide a la salida de la cuenca, en la sección de interés, donde vamos a emplazar nuestra obra. Eso es fundamental, darse cuenta. La lluvia puede medirse en algún punto dentro de la cuenca o incluso fuera de la cuenca. Y tiene una representación areal, espacial, si quiere. El hidrograma se mide en una determinada sección y es específica para esa sección. Y eso es fundamental darse cuenta, jóvenes. ¿Por qué? Porque, a ver, en este dibujo que les he hecho,
Hemos dicho, esa sección de la que estamos hablando podría ser esta o podría ser esta otra, ¿no? Y siempre la dibujo de esta manera, ahí. Ahí estamos midiendo el hidrograma. El caudal base siempre es así bajito. La onda de crecida hemos dicho que hace que el nivel en la sección crezca violentamente así, desde ahí hacia allá, ¿no? Listo, eso es. Pero claro, ¿por qué es tan importante y por qué digo que es específica? En este caso de la Cuenca Verde, imagínense que yo haya por alguna razón geológica o lo que sea, movido esa sección nada más aquí, donde estoy pintando con rojito, un poquito. La cuenca es totalmente diferente y por lo tanto los hidrogramas que midamos acá en esta sección que estoy pintando con rojito va a ser totalmente diferente. Es más dramático todavía en el tema de carreteras. Digamos que yo tengo esta carretera, ¿ya? Y mi río, el río que tengo que cruzar es este, que he pintado aquí, ¿ya? Y voy a pintar intencionalmente uno aquí, ¿no? Y otro acá. Imagínense que yo por cualquier tema geológico tengo que variar el trazo de esta vía y lo hago así, como con este trazo negro. En el primer caso, mi cuenca hubiese sido así, ¿no? Esto. Aquí. Todo esto así, seguramente. ¿Ya? En este caso de este trazo negro, fíjense, acá ya tengo 2 puntos de interés. Ya no tengo uno solo. Para este sería solamente estito. Ya digamos eso, ¿no? Y para este otro, ¿qué sería? Sería esto, vengo por aquí y todo esto que está acá. Totalmente diferente. Por unos metritos pueden ser de diferencia. Por eso les digo, este hidrograma es para una sección específica de un curso de agua, ¿vale? Voy a volver a poner en modo presentación como me lo han pedido. Bueno, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque hay un tipo de balance hídrico que es el balance de una tormenta, y cuando digo tormenta es este proceso, lluvia, escurrimiento, dietograma, hidrograma, en que no está predefinido el periodo de análisis. Obviamente el sistema será la cuenca a la cual corresponda este hidrograma, ¿cierto? Ese sería nuestro sistema de análisis, pero ya hemos dicho que tengo que definir sistema y periodo de análisis. ¿Cuál sería el periodo? El periodo es variable para cada evento y va desde el inicio de la precipitación hasta que el escurrimiento vuelve a nivel del escurrimiento base. ¿Qué quiero decir? En nuestro caso, me va a disculpar quien me ha pedido que ponga en modo presentación, pero siempre hay cositas que mostrarles y quiero mostrarles con claridad para que no haya. Entonces, ese periodo de análisis sería de este acá, de esto que estoy marcando. A ver, lo vamos a poner más gruesito y con rojito para que ustedes vean. Ya, creo que va a ser suficiente para que se vea. Sí, ya se ve. Desde ahí, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que, perdón. Ahí está. El periodo entonces sería entre el inicio de la lluvia y cuando el escurrimiento base a nivel, o más bien vuelve a nivel del escurrimiento base. ¿Sí? ¿Cómo hemos hecho? Ya les he explicado en la anterior clase que esto es la cantidad total de agua, el caudal total que está pasando por la sección de un río. Y les he dicho que se divide en escurrimiento directo, que es lo que va rápido, ¿no? Porque su principal componente es el escurrimiento superficial, y el escurrimiento base, que es lo que está aquí abajo. Este es de movimiento lentito, ¿ya? Entonces, va a haber un momento en que este hidrograma vuelva a lo que había antes, si quieren, de la tormenta. Es el escurrimiento base. El periodo de análisis, inicio de la lluvia
hasta que el hidrograma vuelve a nivel del escurrimiento base. ¿Está entendido eso? ¿Sí? Vale. Entonces, claro, obviamente para cada evento de lluvia el periodo es diferente porque este hidrograma, si la lluvia es más larga, el hidrograma también va a ser mucho más tendido, ¿no? Si la lluvia es más corta, más concentrada, el hidrograma será más corto también, ¿no? En fin, eso es. Explicado eso, cómo se elige el periodo de análisis, pues está la ecuación de balance. Y fíjense, jóvenes, uno siempre tiene que ser consciente de qué variables tiene que tomar en cuenta en cada caso. Y eso es lo que estoy tratando de explicar con los ejemplos que he mencionado. Acá, en este caso, ¿qué nos interesa? Justamente nos interesa lo que sucede rápido, lo que sucede en unas horas, ¿sí? Porque este evento, esto que acabo de mostrarles, pues justamente se pasa en unas horas. Este tiempo en esto está en horas, por favor. La lluvia es de unas horas, los hidrogramas son de unas horas. ¿Por qué? Porque es un evento que sucede rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede rápido en nuestro esquema del ciclo hidrológico? Pues lo que sucede rápido es lo que está cerca de la superficie del suelo, ¿sí? Y es lo que está mostrando en la lámina, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la entrada a nuestro sistema? Obviamente la lluvia. La lluvia que la tormenta traducida, representada por el hietograma, ¿no? Segundo, hemos dicho que llega y lo primero que se encuentra son las hojas de los árboles, el follaje. Y ahí, claro, vamos a tener un almacenamiento, ¿no? Fíjense que acá, por primera vez en nuestros balances, está apareciendo el almacenamiento por intercepción, ¿cierto? Y además aparece con signo positivo, porque siempre se incrementa durante la tormenta, nunca disminuye durante la tormenta, ¿cierto? Ok, listo. Ha pasado el nivel de almacenamiento por intercepción, que es llega a la superficie del suelo. ¿Qué era nuestro almacenamiento sobre el suelo? La S. Igual que en el caso de la intercepción, siempre hay un incremento durante la lluvia. No hay una disminución. Por lo tanto, aquí estamos poniendo el incremento del almacenamiento sobre el suelo. Bien. Bueno, como acá estoy poniendo a la izquierda lo que entra, eso tiene que alcanzar para todos estos fenómenos que estoy poniendo aquí a la derecha. Es lo mismo, ¿no? Si ustedes hacen los movimientos correspondientes de estas variaciones en el almacenamiento que llevan a un lado y después llevan la precipitación al otro miembro, es lo mismo, ¿no? El equilibrio entre entradas, salidas y variaciones del almacenamiento. Esta lluvia tiene que alcanzar entonces para almacenar aquí, para almacenar sobre el suelo, ¿qué más? Las salidas. Las salidas simplemente son la infiltración y el escurrimiento superficial. Y aquí voy a volver a nuestro esquema del ciclo hidrológico. ¿Qué parte estamos analizando? Estamos analizando, voy a borrar esto, estas cositas. Ah, caramba, ¿dónde está mi...? Ya. Ah, caramba, he hecho algunas sonceras, ¿no? No encuentro el trazo. En este caso sería, ¿qué cosa? Fíjense, esto, todo lo que está cerca del suelo, ¿no? Hasta aquí. Esta parte estoy analizando. A ver, voy a volver a poner en presentación para el compañero que creo que tiene problemitas. Entonces, fíjense, esta porción del sistema estoy analizando, ¿no? Entonces, ¿qué estoy tomando en cuenta? La intercepción, el almacenamiento superficial, obviamente la evaporación, evapotranspiración y escurrimiento superficial, ¿no? Y acá, obviamente, la infiltración.
Entonces, me vuelvo al balance que estamos haciendo. Es este, ¿no? Bueno, ingeniero, acaba de mostrarnos en el esquemita que está metiendo la evaporación y la evapotranspiración y en su ecuación no está, se ha olvidado. A ver, ¿cómo es? ¿Quién me va a contar por qué no estamos poniendo ahí la evaporación? Porque está en nuestro diagrama del ciclo hidrológico, ¿no? Señorita Condori, a ver, cuéntenos por qué no habríamos puesto. ¿Ya? ¿Es porque está saturado? ¿O está lloviendo y no hay evaporación porque no hay sol? Ay. A ver, le agradezco. Evidentemente, va por ahí el asunto. Fíjense, yo les he dicho que la evaporación particularmente es proporcional, pues, a el grado de humedad del aire, que es el que tiene sed. Cuando el aire está seco, va a evaporar mucho. Cuando el aire ya tiene un contenido alto de humedad, y eso en el capítulo correspondiente veremos cómo se representa a través de la humedad absoluta, la humedad relativa, la humedad específica, etcétera, ¿no? Cuando el aire ya tiene humedad, ya no quiere tomar tanta agua. Entonces, claro, cuando está saturado, ese es el término correcto, cuando está ya en su máxima capacidad de tener vapor de agua en un determinado volumen, entonces ya no toma agua. Y esa es la situación durante una tormenta. Obviamente, al comienzo de la lluvia, seguramente hay un componente de evaporación, pero que es negligible, que es despreciable. Y cuando la lluvia es intensa, pues eso ya no absorbe nada, tiende a cero y podemos despreciar. Lo propio con la evapotranspiración, ¿no? Al haberse saturado el primer horizonte del suelo, ese fenómeno de evapotranspiración, que además no es instantáneo. Eso dura muchas horas entre que absorben las raíces, se transfiere al tronco y llegan a las hojas y transpiran, ¿no? Entonces ese monto tampoco es atribuible en el periodo de análisis que, como hemos dicho, va del inicio de la tormenta hasta que el hidrograma vuelve a nivel del escurrimiento base, ¿vale? Entonces, por esa razón no está apareciendo aquí la evaporación ni evapotranspiración que teníamos en nuestro esquema del ciclo hidrológico. Bien, acá, jóvenes, yo quisiera hacer lo siguiente. Todo esto, a ver, mejor escribo aquí. Yo podría escribir esta ecuación de la siguiente manera. UDS es igual a una función de la precipitación y de qué cosa, de los almacenamientos en el suelo y por intercepción. ¿Sí? Eso. Voy a ponerlo grande para que puedan ver mejor. Entonces, ya, eso que sea. Bueno, y ahora pongo así. Entonces, esto que acabo de escribir es básicamente la base de todos los modelos de transformación, lluvia, escurrimiento. ¿Sí? ¿Qué quiero resaltar en esto? Fíjense, de este balance de la tormenta estamos diciendo que el escurrimiento superficial es función de la lluvia, ¿sí? Y de las características de la cuenca que estamos analizando. ¿Qué son esas características? A ver, ¿por qué va a haber mucha o poco almacenamiento sobre el follaje? Pues dependerá de si hay vegetación o no hay vegetación. Imagínense la selva amazónica, claro, ahí sí que el almacenamiento por intercepción es importantísimo. Pero nos ponemos en el altiplano boliviano, en que en kilómetros cuadrados no vemos un solo árbol. Entonces ahí no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Segundo, el almacenamiento sobre el suelo, el delta S.
¿De qué depende? Depende fundamentalmente del tipo de suelo. Depende de su estructura. Si son arcillas, si son arenas, si son suelos francos, será diferente. Lo propio con la infiltración, porque la capacidad de infiltración depende exactamente de las características del suelo que acabo de mencionar. Entonces, fíjense, esto que resulta de este balance hídrico de una tormenta, pues lo vamos a ver reflejado en los modelos precipitación y escurrimiento que veremos en los capítulos siguientes de la materia. ¿Ok? Bueno, proseguimos. A ver, me voy a fijar la hora. Uy, estamos un poquito apretados, pero bueno, vamos a proseguir. Bien, entonces con eso creo que les he dado varios ejemplos de balances hídricos que, pues, de alguna manera nos ayudan a plantear, digamos, y a conocer, como les he dicho antes, cuánta agua tenemos en un determinado sistema, en un determinado periodo. Bueno, me van a dar un minutico, por favor. Voy a traer agua porque estoy un poco ronco y necesito agüita. Bueno, entonces, prosiguiendo, lo que les voy a contar ahora es un tipo de balance hídrico, algo diferente a lo que hemos estado viendo en los anteriores. Y este es un balance, fíjense, anual en base mensual de los señores Thornthwaite y Matter, ¿ya? Este balance anual es muy utilizado por los ingenieros agrónomos, básicamente, pero obviamente tiene una aplicación en la ingeniería civil que se las voy a mencionar, ¿ok? ¿De qué se trata? Se trata de hacer un balance hídrico donde la zona no saturada del suelo es la clave del asunto, ¿sí? Lo primero, diremos que, pues, partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la evapotranspiración media mensual, ¿no? Que normalmente se estima, como les he dicho, se calcula en base a parámetros como la temperatura, el albedo, la humedad relativa, etcétera, ¿no? Pero vamos a considerar que es también un dato la evapotranspiración media mensual. Podemos estudiar el balance del agua en el suelo. Y cuando digo suelo es en la zona no saturada del suelo a lo largo del año. En nuestro caso, desde octubre hasta septiembre de un año hidrológico, ¿cierto? Entonces, de hecho, conocer el balance de humedad en el suelo es importante para evaluar la disponibilidad de agua para los cultivos. Eso es lo que les decía antes, que por eso es que los ingenieros agrónomos utilizan mucho esta metodología. Y a partir de esto vamos a tratar de establecer qué cosas. La falta de agua y el exceso de agua en términos de lámina. En términos de lámina. Todo este cuadrito que ustedes están viendo acá está expresado en milímetros, es decir, en lámina de agua. Primera cosa. Bien, entonces, acá, fíjense, voy a ir recorriendo la tabla y les voy a ir comentando cómo se determina cada uno. Precipitación, ya les he dicho, es la media mensual de muchos años, ¿no? La evapotranspiración igual es la media mensual de muchos años, pero como he dicho, se calcula a partir de otras variables que se miden. Este tercer renglón, la diferencia entre la precipitación
y la evapotranspiración potencial. Acuérdense, la semana pasada ya les he explicado qué es la evapotranspiración potencial. Es la capacidad del aire de tomar agüita, no necesariamente es lo que en realidad toma, es lo que podría tomar, ¿no? Esa diferencia se hace para saber si es un mes seco o es un mes húmedo. Cuando la diferencia de la precipitación menos la evapotranspiración potencial es mayor que 0, se dice que es un mes húmedo. Por el contrario, si es igual o menor que 0, pues es un mes seco. ¿Ok? Eso está claro. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este ejemplo numérico, que todos estos meses son húmedos y a partir de mayo más bien son meses secos. Listo. R, que es el cuarto renglón, es la reserva de agua en el suelo. Entonces, la reserva en el mes I, en función de la reserva en el mes anterior, y menos 1, será lo siguiente. Y esta es, digamos, como que el alma del método, ¿sí? Si yo veo que lo que tenía al comienzo del mes, que sería RI menos 1, ¿no? Más el ingreso neto, que era nuestro tercer renglón, ¿no? Lo que ha llovido menos lo que ha evapotranspirado, ese es el ingreso neto, ¿no? Entonces, lo que yo ya tenía en la reserva del suelo, en el almacenamiento en la zona no saturada, más lo que ha ingresado de forma neta, ¿no? Ese es el término que tengo que controlar. Y hay 3 situaciones, como pueden ver acá en la lámina. ¿Qué es este R max? El suelo no es un barril sin fondo. No es que le metas y le metas y le metas agua y nunca termina de absorber. Todo suelo tiene una cierta capacidad. Ya les he dicho, como el estudiante que juega fútbol, ¿no? Tiene capacidad de tomarse 2 litreras, qué bárbaro, está muy cansado, ¿no? Y además, bueno, pero son esos 2 litros. Cuando toma eso que es su capacidad máxima, ya no puede seguir tomando hasta decir basta, que su amigo viene, mira hermano, tengo un litrito más, no, ya no puedo hermano, ya no me da, ¿no? Es igualito el suelo. Llega a esa máxima capacidad y ya no puede más tomar agua, ya no puede infiltrar, en otras palabras. De modo que ese R max es esa capacidad máxima que tiene el suelo de tomar agüita. Entonces, si esto, lo que yo tenía al comienzo del mes, más el ingreso neto, es menor que esa capacidad, pero es mayor que 0, entonces, ¿cuánto va a ser mi reserva del mes I? Va a ser lo que tenía al comienzo más el ingreso neto. ¿Ok? Si este término de control, lo que tenía más el ingreso neto, supera eso, por más que haya más agua, ya no puede almacenar más. Por lo tanto, la reserva va a ser igual a la reserva máxima que pueda tener ese suelo. ¿Ok? Si por el contrario, lo que yo tenía más el ingreso es menor que 0, no hay pues almacenamiento de agua negativo. Lo peor que te puede pasar es no hay agua en el suelo. Eso es 0, ¿no? Entonces, repito, para determinar la reserva del suelo, el almacenamiento en el suelo en un determinado mes, yo voy a decir cuánto tenía al comienzo, cuánto es el ingreso neto, que es la diferencia entre precipitación y evapotranspiración potencial, ¿no? Y analizo cuál de estas situaciones se presenta para determinar el valor correspondiente, ¿sí? Eso es. Entonces, vamos a seguir adelante. Voy a volver a la laminita. Y por ejemplo, a ver, todos los términos son bastante fáciles. A ver, por favor, agarren un papelito, ¿no? Y vean, cuéntenme, ¿de dónde sale este 28? Este 28 que está acá en octubre en la línea de la reserva. Al menos díganme cuál de los 3 casos que tenemos acá sería. Y voy a ponerle aquí caso 1
que sea caso 2 y caso 3. A ver, hagamos un par de ejemplos porque si no nos vamos a perder. Y mil disculpas al compañero, pero si no hago aquí va a ser un poco difícil. A ver, ¿qué es lo que tengo que controlar? Y aquí hay algo que también tengo que explicarles. El R. Para determinar el R hemos dicho que tengo que conocer el R y menos 1, ¿cierto? Ya. En este caso, el RI menos 1 para octubre sería el R de septiembre. Pero claro, todavía no tengo nada calculado. Acuérdense, no tengo nada calculado de la tabla en las líneas desde la tercera o desde la cuarta para abajo, ¿no? Entonces, el primer valor que voy a llenar es ese 28. ¿Y de dónde sale ese 28? Lo primero tengo que conocer el RI menos 1. En este caso se está asumiendo 0. Y eso es habitual. ¿Por qué? Porque les he dicho que el ciclo hidrológico comienza en aquel mes que empieza a subir el régimen de precipitaciones o escurrimiento, ¿no? Eso quiere decir que el mes de septiembre es el último mes del estío, cuando ha pasado toda aquella época en que no ha habido aporte de lluvias, no ha habido aporte de nada hacia la zona no saturada del suelo. Por lo tanto, el agua que había en esa zona ya se ha debido pasar a la zona saturada y está seco. Básicamente está seco. Entonces, es razonable pensar que el RI menos 1, en nuestro caso, sea 0. ¿Ok? Entonces, vuelvo acá. En esta expresión, RI menos 1 es 0. ¿Qué tengo que controlar? Tengo que controlar la diferencia entre la lluvia y la evapotranspiración. Vuelvo a la tablita. Eso para el mes de octubre es 28. Entonces, voy a ir poniendo acá. ¿Ya? ¿Qué sería? RI menos 1 es 0, más la diferencia o el ingreso neto es 28, esto da 28. Voy a mis criterios. ¿Cuál de los tres criterios aplica? Mi valor es 28. Voy a asumir A. Y el otro temita también que tengo que mencionarles, que lo voy a poner acácito, el R máximo que voy a asumir, acá, R max es igual a 100 milímetros. Eso voy a asumir. Eso también es algo habitual de asumir eso, salvo que ustedes hagan experimentación en campo y puedan determinar con precisión cuánto es ese R max. Eso vamos a verlo en el capítulo de infiltración, cómo es que se puede determinar valores certeros, ¿no? Pero digamos que ahora sabemos que el R max es 100. Entonces, en el caso de que tengo 28, claramente es mayor que 0 y es menor que 100. Por lo tanto, estoy en el primer caso. ¿Qué dice el primer caso? Que el RI para el mes de octubre, en este caso va a ser lo que tenía antes, que es 0, ¿ya? Más el ingreso neto, que es 28. De ahí sale este número 28 de la columna octubre R. ¿Ok? Vale. Lo propio se aplica al mes de noviembre. Vamos a ir a ver el mes de diciembre para que ustedes entiendan bien, ¿ya? Y acá mismo voy a ir escribiendo. Espero que nuestro compañerito pueda ver. El RI menos 1 para noviembre, para noviembre, ¿no? A ver, estamos haciendo para diciembre. Entonces, el R de noviembre ha sido ¿cuánto? 77. 77. ¿Ok? Ese es el RI menos 1. El ingreso neto para el mes de diciembre es 94. Entonces, P menos ET igual 94. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esto, 28 más 94, ¿eso cuánto da? Ay, caramba. Esto da 12, 122, ¿no? Bueno, no, estoy haciendo sonceras. Era en noviembre,
Sí, no es 28, es 77. Estoy confundiendo. Tengo, repito, el R de noviembre, que sería el RI menos 1 para diciembre. Este valor de 100 es el que les estoy explicando. Era 77 y tengo 94. Entonces, esto sería, otra vez, hay que hacer la suma. 11, 171, ¿no? Listo. Este 171 es mayor que el R max, que es 100. Ese es el segundo caso, si no me equivoco, aquí. Entonces, fíjense, estamos en el segundo caso. Cuando esto, que es lo que acabo de calcular, es mayor que el R max, entonces, ¿cuánto tengo que tomar? No puedo tomar el 190 y tantos, que el 171 que he calculado acá, sino su capacidad máxima. De ahí es que salen estos valores de 100, ¿ok? Y voy a hacer todavía el de junio, ¿ya? Para que entiendan exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá el R de mayo, que es el RI menos 1, ¿no? Que era 100. La diferencia de P menos ET para mayo, ¿cuánto es? A ver, ¿dónde está? Es 0. Fíjense, en la línea anterior es 0. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso estaríamos? Yo sumo estos 100 más 0. Perdón, a ver. La reserva en mayo, sí, es 100. Ah, no, es menos 42 acá, ¿no? Menos 42. Y esto no es 0, es menos 42. Entonces, la diferencia, ¿cuánto me da? Me da 58, ¿no? La diferencia me da 58, que es este valor que están viendo para junio. ¿Han entendido esa última parte? Repito, lo que yo tengo en el mes anterior, el RI menos 1 es 100. El balance de entrada y salida, precipitación, evapotranspiración, es menos 42. 100 menos 42 da 58, que es justamente el valor que tenemos acá. Para los meses siguientes vamos a tener valores menores que 0 y por eso es que, como hemos dicho en el tercer caso, no hay agua negativa, por lo tanto se pone lo peor que puede haber, no hay agua, 0, listo. Y eso es. Bueno, en honor al tiempo, pues voy a explicar las otras que son muy sencillas. La variación de las reservas no es nada más que la diferencia entre las reservas de 2 meses consecutivos. En otras palabras, esta línea de variación de la reserva se hace restando 2 valores sucesivos de la anterior columna. Evapotranspiración real. Eso es sumamente importante. Ya les he dicho que la evapotranspiración real es lo que verdaderamente toma el agua o el aire, lo que quieran, ¿no? En este caso, el aire. La potencial es la capacidad de tomar agua del aire. Si la precipitación es mayor o igual que la evaporación potencial, ¿no? Entonces, la real es igual a la evapotranspiración potencial, porque claro, hay suficiente agua como para que pueda tomar agua el aire. Si por el contrario, la lluvia, la precipitación es menor que la capacidad de tomar agüita del aire, entonces la evapotranspiración real va a ser lo que estaba disponible, lo que la lluvia, la naturaleza le ha dado, menos el valor absoluto de la variación de la reserva. Eso es importante. Entonces, bajo esos criterios, yo puedo finalmente determinar acá cuáles son los valores de la evapotranspiración real, ¿sí? Voy a terminar de explicar el significado de las variables que están acá, y en la clase siguiente voy a ir un poquito más a detalle con la tablita numérica para que no hayan problemas en el entendimiento, ¿ok? Entonces, la falta de agua, fíjense, se define, y eso es lo que los agrónomos necesitan, es la diferencia entre la evaporación
la evapotranspiración potencial y la real. En otras palabras, cuando un agrónomo está planificando un cultivo, aparte del agua que se va a tomar la plantita, tienen que tomar en cuenta qué es lo que la naturaleza se lo va a tomar, lo que el aire se lo va a tomar, porque eso no le va a dejar tomar a la planta. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es tan importante para el agrónomo determinar este valor que estamos mostrando de la falta de agua, porque se constituye en una demanda. ¿En qué estoy pensando? En que cuando planificas un sistema de riego y normalmente te hace falta agua, vas a hacer un pequeño embalse, un gran embalse, lo que sea, dependiendo del tamaño de la área de riego, ¿no? Entonces, aparte del uso consultivo que hace la planta, el cultivo, ¿no? Tú tienes que aumentarle lo que sabes que se lo va a tomar la naturaleza. Esa es la idea. El uso consultivo, bueno, eso ya hay investigaciones, hay valores más que recontraestudiados, ¿no? En cambio, la falta de agua es un tema que varía de sitio a sitio y de periodo a periodo, pues, ¿no? Entonces, eso es. Finalmente, y eso es lo que al ingeniero civil le puede servir, como voy a explicar la próxima clase, está el exceso de agua. El exceso de agua, igual, está determinado para meses secos y para meses húmedos. En los meses secos, obviamente, el exceso de agua es cero. No hay nada que escurra sobre la superficie, ¿no? Eso quiere decir. En cambio, en los meses de agua, cuando la precipitación es mayor que la evapotranspiración potencial, se calcula como la precipitación menos la evapotranspiración potencial menos la variación en la reserva del suelo. ¿Sí? Esa es la expresión para calcular el exceso de agua. Y bueno, como esto es un poquito algo que hay que verlo con algo de calma, pues ya les digo, voy a volver sobre el tema numérico en la primera parte de la próxima clase para que quede entendido. Y les voy a explicar para qué sirve también en la ingeniería civil. Voy a dejar ahí la clase indicando que lamentablemente el tema del acceso al sitio UMSA está intermitente. Ya ayer he estado trabajando con ellos y aparentemente ya dieron con el problema. Si me solucionan durante el fin de semana todo el material, las presentaciones que me han pedido, pondré en el sitio de la UMSA y migraremos todos ahí. De lo contrario, si no me solucionan, voy a pedir permiso para que, en definitiva, todo el curso lo hagamos en este sitio personal con el que hemos estado trabajando. El día lunes les confirmo eso, compañeros. Y por favor, un poquito denle vueltas a lo que hemos charlado y pues ya saben, ustedes son los que preguntan de acá en todas las clases. Yo tengo una sola oportunidad de preguntar, que es el examen. Así que vayan preguntando en las clases, muchachos. Les deseo buen fin de semana y pues el lunes procuraremos estar entre 7:30 y 7:35 que hemos dicho para conectarnos. Hasta luego, pues.